Y ahora sí, ya, para los que están viendo la grabación, lo que vamos a hacer es, no vamos a pasar materia nueva, vamos a ejercitar para el control, que deberían ser dos preguntas de, una de impuestos, por lo menos cuando yo di el control era una de impuestos y una de maximizar. Así que ya estamos viendo esta, el ejercicio uno. Y la letra A nos dice, plantea la condición de equilibrio bajo impuestos, expresando la igualdad entre cantidad demandada y ofrecida con sus respectivas funciones. Ya, y aquí la letra A nos pide simplemente plantear la condición de equilibrio. Entonces vamos a tener, ya nosotros sabemos que en equilibrio se cumple que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Entonces vamos a tener que 200 menos 5. Ya, pero anteriormente nos habían dicho que PD era igual a precio de la oferta más T. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos llegar y reemplazar aquí. Entonces vamos a tener 200 menos, ya, y aquí ya no podemos despejar, o sea, sí, podríamos despejar, pero no lo vamos a hacer. Acá tenemos la condición de, esa va a ser la condición de equilibrio en este mercado. Y ahora sí, vamos a determinar el valor de, bueno, la letra B nos dice determinar el valor del impuesto T. Entonces, para saber el valor de T, nosotros antes nos habían dicho que precio de la demanda era igual a 30. Y aquí simplemente reemplazamos. Podemos usar esta ecuación de acá arriba. Volvemos a esta, entonces vamos a tener 200 menos 5 por 30 es igual a 2. Ya, y acá si hacemos álgebra, vamos a llegar que 60 es igual a... Y por lo tanto, a ver, espérame. Vamos a tener... Ahí sí, vamos a tener que 40 es igual a 2 por el precio de la demanda y por lo tanto 20 va a ser igual al precio de la oferta. Ya, y como ya tenemos el precio de la oferta, ahora lo único que nos quedaría hacer para saber el valor de T es reemplazarla como en la ecuación como original de impuesto que nos habían dado, que era, ya entonces nosotros sabemos que el precio de la oferta, o sea, el precio de la demanda es 30, el de la oferta es 20 más T, entonces acá nos queda como resolverla como la ecuación y vamos a llegar que el valor del impuesto es igual a 10. Y ahora nos pide la letra C, calcule la cantidad transada en equilibrio con impuestos. Ya, y para hacer esto solamente tenemos que reemplazamos por ejemplo, acá mm, teníamos que el precio de la demanda era 30 y reemplazamos eso en su curva de demanda. Y para el lado de la oferta tenemos que el precio de la oferta era 20 y lo reemplazamos en su curva y vamos a tener las cantidades. Da lo mismo en qué curva lo reemplazamos. O sea, obviamente, siempre precio de la demanda con curva de demanda y curva de oferta con la de oferta. Pero me refiero a que da lo mismo que nos debería dar la misma cantidad. Si yo reemplazo esto acá o esto acá, nos tendría que dar la misma cantidad. Entonces podrían hacerlo solo una vez, pero yo lo voy a hacer con ambas curvas como para corroborar que esté bien. Entonces teníamos que,
Y ahí esto nos va a dar 50. Y ahora por el lado de la oferta vamos a tener 50. Por lo tanto, la cantidad transada en este mercado con impuestos es de 50 unidades. Así que ya tenemos la letra A, la B y la C. Y ahora nos dice determina el equilibrio sin impuestos. Es decir, cuando ambos precios, tanto el de la oferta como el de la demanda, son iguales. Y compare con el equilibrio bajo impuestos. Y ahí cuando acá nos dice como comparar con el equilibrio bajo impuestos, eh, deberían calcular excedentes como para calcular, como para ver cómo cambia el bienestar de una economía, pasando de una economía sin impuestos a una con impuestos. Así que ya la letra D nos dice que equilibrio sin impuestos, por lo tanto, el precio de la oferta es igual al precio de la demanda y es igual a P, a un precio. Y por lo tanto, cantidad demandada igual a cantidad ofrecida, igual que en cualquier equilibrio. Y acá simplemente hacemos lo que vienen haciendo desde dentro de la economía. Ya, y acá nos va a dar un, un decimal, nos va a dar que precio es igual a... Pero voy a aproximar el precio a 27. O sea, lo voy a dejar en 27 para que sea como número entero. Ay, ya. Entonces, em, ya, el precio es 27 y como sabemos que el precio es 27, reemplazamos la cantidad respecto al precio y nos va a dar, eso podemos hacer, y ahí nos va a dar que la cantidad es 65, pero esto también es aproximado, como si usan el decimal, les va a dar como 60 64 como algo. Pero ahí ustedes pueden, bueno, en la prueba o en el control, igual preguntarle al profe, porque generalmente dice que trabajen con dos decimales. Yo ahora lo aproximé como para hacer más simple el cálculo de excedente y eso, pero en la práctica tienen que preguntarle al profe. Pero igual, si ustedes porque yo reviso las pruebas, entonces si ustedes me escriben como que lo aproximaron, igual ahí, si me lo dejan como textual, ahí ya yo se los reviso aproximado. Ya, entonces ahora ya, nos pide comparar con el equilibrio bajo impuesto y finalmente graficar. Yo voy a graficar y ahí vamos a comparar porque es mucho más fácil tener el gráfico y calcular excedentes que hacerlo así como al ojo. Y entonces en la letra E nos pedía el gráfico. Ya entonces, y acá para saber los cortes con los ejes es ver acá. Ustedes ven, ¿qué pasa si precio es cero? Si precio es cero, esto se va, entonces mi cantidad va a ser 200. Y va al contrario, si mi cantidad es 200, voy a tener 5 igual a 200 y eso me va a dar 40. Entonces, ahí pueden calcular como los cortes de los ejes. Y para el lado de la oferta, si se dan cuenta acá, si mi precio es cero, mi cantidad va a ser 10. Y si mi cantidad es cero, me va a dar como un precio negativo y eso igual tiene mucho sentido porque, o sea, acá en este caso no trabajamos con ni cantidades ni precios negativos, pero si se dan cuenta, si esto corta por acá es porque seguramente esa función venía como desde acá.
Entonces, obviamente va a cortar en un número negativo, pero se trabaja solamente con positivos. Ya, entonces acá ahora podemos graficar y teníamos que el equilibrio inicial estaba en 65 y en 27 acá. Y con el impuesto lo que nos quedaba era un precio de los consumidores en 30 y de la oferta de 20. Entonces, si se dan cuenta, 30 menos 20 es 10 y 10 justamente era el impuesto, era el valor del impuesto. Y se transaban 50 unidades. Entonces, acá lo que hacemos es calcular excedente. Entonces, vamos a tener la situación sin impuesto y acá vamos a tener el excedente del consumidor. Ya. Y el excedente del consumidor va a ser todo lo que está bajo la línea de la demanda y sobre el equilibrio. Entonces va a ser todo esto. Estamos viendo el escenario sin excedente, sin impuesto. Entonces eso va a ser 40 menos 27 por 65, que es la cantidad, el área del triángulo, partido en dos. Entonces va a ser. Ya esto nos da. Y ahora el excedente del productor va a ser todo lo que está bajo la línea, o sea, bajo el equilibrio y sobre su línea. Ya, si se dan cuenta aquí, se forma un rectángulo. Entonces acá vamos a tener que calcular el área del rectángulo y el área del triángulo. Entonces vamos a tener, y acá va a ser 65 menos 10, va a ser 55 por 27, la altura, y todo eso partido en 2, nos va a dar, ya, y acá vamos a tener el excedente total. Me quedó una duda. Sí. Y no entendí por qué el 10 quedaba en la línea del, o sea, en el eje de la cantidad. ¿Cómo? ¿Acá el 10? Sí, ¿Por qué partía del 10 acá la curva? sí, ¿por qué no parte, sí, o sea, ¿por qué no parte Del del cero. eje del ciclo? ¿O cómo? Es que no sé cómo parte el 10 del eje de la cantidad. Ah, es por esto, porque mira, porque eh, estamos viendo dónde cortan estas curvas. Entonces, ya acá, por ejemplo, tienes que ver qué pasa. Ya, si el precio es cero, esto va a ser cero, entonces me va a quedar que mi cantidad va a ser igual a 10. Entonces, si tú te das cuenta acá, la curva de la oferta va a partir desde el 10 porque si a precio cero, yo igual voy a estar produciendo como 10 unidades. No tiene como mucho sentido, pero como el ejercicio es así. Entonces, ahora tú ves, si la cantidad es cero, ¿qué va a pasar? Entonces, si la cantidad es cero, acá me va a quedar que. Y el precio va a ser igual a -5. Entonces, si te das cuenta, si esto como que lo extendemos para abajo, nos va a quedar como una cosa así. Y acá va a estar el -5. Entonces, la curva de oferta va a ser va a tener como esa forma, esa conducta. Entonces, por lo tanto, tu curva de oferta va a partir desde el 10. No sé si queda más claro o lo explico de nuevo, pero más Quedó que nada, clarísimo. ¿sí quedó claro? ¿Sí? Ya. Pero eso pasa más que nada por la forma en la que tiene la recta de la oferta. Generalmente como que parten del origen o parten como desde los precios, porque la verdad es que tiene mucho más sentido que yo un precio empiece a vender unidades, po. No, de un precio cero igual es como raro que yo empiece a producir 10 unidades, pero para este ejercicio es así.
Ya, entonces ahora sí, vamos a seguir calculando el excedente total y ahí solamente sumamos el excedente del consumidor y el del productor. Y nos va a dar 1435. Ya, y ahora vamos a ver qué pasa con el impuesto. Y entonces vamos a tener el excedente del consumidor. Y ahora sí, el excedente del consumidor va a ser todo esto que está acá. Y va a ser, eso va a ser 40 menos 30, 10 por las unidades que se transan, va a ser altura por base partido en 2. Entonces va a ser 10 por 50 partido en 2. Y eso nos va a dar, y eso nos da 250. Ahora vamos al excedente del productor. Y el excedente del productor va a ser, va a ser todo esto. Si se dan cuenta, nuevamente se forma como un rectángulo y el triángulo chiquitito. Entonces acá va a ser, para calcular el área del rectángulo va a ser base por altura y para el triángulo va a ser base por altura dividido en 2. Entonces vamos a tener 20 por 10 más... Ya acá va a ser 50 menos 10 va a ser como la base, porque estamos de acá hasta acá. Entonces va a ser eso, 40. Y eso nos va a dar 600. Y con el impuesto el Estado va a tener recaudación. Va a obtener una recaudación y la recaudación va a ser todo este rectángulo. Y eso simplemente se calcula T por Q y va a ser 10 por 50 igual a 500. Entonces ahora vamos a calcular el excedente total. Bueno, acá también pueden calcular la pérdida de eficiencia que se genera, que va a ser esto de acá, estos triángulos. Y si la calculamos nos va a dar, eh, si la calculamos eso va a ser 10, 10 por 15 partido en 2. Y eso va a ser igual a 20. Ya, pero vamos a calcular ahora el excedente total, que va a ser. Ya, y por lo tanto, el excedente total va a ser de 1350. Ya, y acá, acá es como lo importante, entre comillas, que ¿qué podemos concluir de esto? Es que obviamente, ¿dónde estamos acá? Obviamente disminuyó significativamente el excedente del consumidor y el del productor también disminuyó mucho. Y esto sucede simplemente por el impuesto. Debido al impuesto, tanto el excedente como el del consumidor y del productor disminuyeron y ahora se genera una pérdida de eficiencia de 20 y el Estado, con el impuesto, el Estado recauda 500. Bueno, no sé si decía si eran pesos, pero no lo dice, creo. Ya, pero el Estado recauda si son pesos, pesos, si son dólares, dólares. Entonces, obviamente ahí ustedes con teoría pueden decir por qué sucede eso. Y es porque no estamos como en el bienestar, pues no estamos como no nos encontramos en el equilibrio, obviamente se van a generar estas pérdidas y van a disminuir los excedentes de tanto del productor como del consumidor. Así que eso sería con el ejercicio de impuestos. Para el control estudian harto, o sea, no sé si harto, pero traten de no ver como el típico ejercicio de que les dan T igual, no sé, 5 porque por lo menos cuando yo di el control no era así, era más complicado. La verdad, yo no he visto su control, el profe no me lo ha mostrado,
pero me imagino que no va a ser así como tan sencillo. O sea, tan como tan t igual 5 t igual 3 no creo. Así que igual traten de estudiar como otras formas de ver estos ejercicios y si encuentro mi control, igual yo creo que, preguntándole al profe, igual yo creo que se los puedo compartir. Ya, así que ahora vamos a hacer el ejercicio 2. Y ahí el ejercicio 2 y el 3 son bien similares, pero también yo estoy casi segura que en el control les va a salir algo así como de optimizar algo y verificar con las condiciones de segundo orden que sea que lo que encontraron es un punto máximo. Porque en este caso en micro vamos a estar tratando siempre de maximizar beneficios, maximizar ganancias. Así que generalmente vamos a estar buscando máximo. Bueno, y también se pueden minimizar costos y eso, pero ahora por lo menos en teoría del consumidor siempre es maximizar ganancias, beneficios, todas esas cosas. Así que ya, si alguien tiene alguna duda como con esta parte o con esta materia, me lo puede decir y lo podemos volver a ver. Y si no, seguimos. Ya, vamos a seguir entonces. Y ahí dice, una pequeña empresa quiere optimizar el uso de sus recursos para aumentar la eficiencia en la producción. La eficiencia total de la operación está dada por la siguiente función. Y ahí nos da una función y nos dice, donde X es igual a la cantidad de horas asignadas a la producción, e Y es la cantidad de horas asignadas a la logística. Y acá nos dice, acá está como, tienen que tener ojo porque acá en el mismo problema nos dan como la restricción. Entonces nos dice, la empresa cuenta con solo 5 horas diarias que pueda repartir entre ambas áreas. Y nos dice, encuentra el punto crítico de la función y la letra B nos pide, eh, verifique que el punto encontrado sea un máximo local. Y entonces vamos a anotar nuestra función. Ya, y acá la restricción nos dice que la empresa cuenta con solo 5 horas diarias que puede repartir entre ambas áreas. Por lo tanto, vamos a tener X más Y va a ser igual a 5 porque yo puedo repartir, no sé, puedo dedicarle 1 hora a X y 4 horas a Y. Tengo que buscar como la combinación de X e Y, porque solamente puedo destinar 5 horas diarias solo puedo destinar 5 horas a cada área, o sea, entre ambas áreas. Entonces, por lo tanto, mi restricción va a ser X más Y igual a 5 porque las horas que yo le dedico a X más las horas que yo le dedico a Y tienen que ser 5 horas, no puedo hacer más ni menos. Entonces, esa sería la restricción. Em, y entonces acá nos va a quedar sujeto a X más Y igual a 5. Ya, y la letra A nos pide calcular el punto crítico y vamos a hacer un lagrangiano. Ya, y acaba ahí la restricción. Y acá vamos a derivar el lagrangiano respecto a X. Y vamos a tener igual a 0. Ahora derivamos respecto a Y. Y eso va a ser... Ay, aquí me falta un Y. Y finalmente respecto a lambda,
Ya, y entonces estas son las condiciones de primer orden y vamos a tener, la reunión va a terminar en 10 minutos. Ya, vamos a seguir, vamos a tratar de terminar este en los 9 minutos y después hago otra reunión para hacer el último ejercicio. Ya, entonces vamos a tener, ya acá lo que tenemos que hacer es juntamos la ecuación uno y la ecuación 2. Entonces acá podemos despejar respecto a lambda, entonces nos va a quedar menos 2x más 6 igual a lambda, y acá nos va a quedar menos 2y más 4 igual a lambda. Y acá lo que podemos hacer es, como esto están ambos igualados a lambda, podemos hacer esto igual a esto. Entonces nos va a quedar, y acá podemos dividir por 2, y nos va a quedar 1 es igual a x menos y, por lo tanto 1 más y es igual a x. Y ya tenemos como la relación entre x e y. Y esto lo tomamos y lo reemplazamos en la restricción. Nosotros sabíamos que la restricción era x más y igual a 5, pero x es igual a 1 más y igual a 5. Y ahí vamos a tener que eh, y va a ser igual a 2. Y esa y igual a 2 podemos reemplazarlo acá otra vez. Ay, acá. Y vamos a tener que va a ser 1 más 2, 3. Entonces x va a ser igual a 3. Por tanto, el punto crítico el punto crítico va a estar en el 3,2. Ya, pero si ustedes saben, bueno, no podemos asegurar todavía que es un máximo porque esta es condición de primer orden. La condición de primer orden no es suficiente para asegurarnos que es un máximo. Entonces ahora vamos a verificar que este punto sea un máximo. Y vamos a usar vamos a hacer un hessiano. El hessiano em, podemos verificar que el punto va a ser un máximo o un mínimo en otro caso. Entonces teníamos la función, ya, y tenemos que calcular las derivadas, las segundas derivadas. Entonces, ya, la primera respecto a x era menos 2x más 6. Por lo tanto, la segunda va a ser solamente menos 2. Ahora, ay, respecto a y, la primera respecto a y, bueno, si se dan cuenta están acá arriba de las primeras. Bueno, ahí omitimos el lambda nomás. Entonces, la segunda respecto a y va a ser también menos 2. Y la, la derivada de y respecto a x va a ser 0, porque si se dan cuenta acá, ya, si derivan cualquiera de estas dos, esta respecto a y o esta respecto a x, no hay ninguna de esas variables, entonces nos va a dar 0. Y esta va a ser igual que f de y de x. Ya, y ahora tenemos que ver la de la restricción. Y sabíamos que la restricción era x más y igual a 5. Y también tenemos que calcular la derivada respecto a x y respecto a y. Que eso no sé si se acuerdan en métodos, que era como el gradiente. Y nos va a dar que... Bueno, aquí no es necesario que hagan esto. Yo lo noté, pero bueno, si, acá la derivada respecto a x va a ser 1 y la derivada respecto a y va a ser 1. Entonces acá vamos a construir el hessiano. Y el hessiano, si se acuerdan, era cuando es con restricciones de esta forma. Acá siempre al principio iba un 0. Acá iba la primera derivada de la restricción respecto a x, la segunda respecto a y. Acá se repetía de nuevo. Acá iba la segunda respecto a x. Ya, y ahí está, ahí lo construimos y
Ahora simplemente reemplazamos porque ya tenemos todos esos valores. Entonces vamos a tener 0, 1, 1, 1, 1 y acá era -2, 0, 0, -2. Ya, y ahora viene como la parte importante para verificar que esto sea un máximo. Ya, acá lo que tenemos que hacer es calcular los determinantes. Determinante de 1 por 1, de 2 por 2 y de 3 por 3. Ya, en este caso, cuando es con restricción, el determinante 1 por 1, el determinante 1, siempre va a ser 0. Entonces como que no se toma en cuenta porque sí o sí va a ser 0. Entonces vamos a tener, vamos a partir desde el determinante 2. Entonces va a ser calcularle el determinante a esto, que va a ser 0 por -2 menos 1 por 1, que acá es cruzado, este menos este. Y aquí nos va a dar -1 menor a 0. Y ahora el determinante 3, que va a ser de la matriz 3 por 3. Y acá lo que yo hago es usar el método no me recuerdo bien el nombre, pero es cuando ustedes toman las filas y las repiten. O puede ser hacia abajo o hacia el lado, pero yo lo hago hacia el lado. Entonces vamos a tener 0 y acá repetimos. Ya, y acá lo que hay que hacer es, tomamos esto, tomamos este lado de la fila y lo vamos a multiplicar. Entonces vamos a tener que eso va a ser 0 por -2 más, va a ser, si se recuerdan, va a ser esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, menos esto, todo eso como multiplicado, más todo esto multiplicado, más todo esto multiplicado. Y ese va a ser el determinante. No sé si voy muy rápido o si tienen como bien fresco esto, porque igual siento que estoy yendo como rápido, pero es más que nada porque me quedan 2 minutos. Si no, si quieren que vaya lento, hago otra sesión para estar como más hacerlo más lento. Si me pueden decir como si se acuerdan bien de esto o quieren que lo haga como con más calma. Ya, gracias Vicente. Ya, me queda 1 minuto y medio, así que voy a seguir y cuando me queden como 10 segundos voy a cortar la reunión. Y entonces acá va a ser menos todo lo que va como en contra como en sentido contrario, que va a ser 0 por 0 por 0 más. Ya, y acá, em, y acá esto va a ser 0, esto va a ser 0, esto va a ser 0, acá me va a dar un número, eso va a ser 0. Entonces voy a tener que el determinante 3 va a ser igual a menos, -2 más, acá me va a dar más -2. Entonces me va a quedar -2, espérate, esta va también. Me va a quedar -4 y hay un menos afuera, entonces me va a quedar que el determinante 3 es igual a 4 mayor a 0. Ya, y si ustedes recuerdan, acá está como una ayuda. Si el determinante 2 es negativo y el otro es positivo, va a ser siempre un máximo local. Igual va a quedar grabado como la ayudantía igual para que la vean. Y entonces voy a repetir lo que les dije, estábamos acá, nos había dado que primero el determinante 2 era negativo y el determinante 3 era positivo. Entonces, en base a esto, em, que esto funciona, esto es útil cuando estamos calculando con restricción.
Entonces acá tenemos que, si la primera, si D2 o como el, el determinante de la matriz 2 por 2 es negativa, podríamos estar en un máximo local. Y en este caso nos dio que esto, la segunda era negativa, la tercera positiva, entonces estaríamos en el caso de un máximo local. Y con eso podemos corroborar que el punto que encontramos sí era un máximo local. Y ahí en el otro caso, cuando es mínimo, siempre nos va a dar positivo. Y si nos da cualquiera de otra de las cosas, puede ser, bueno, acá, si acá nos da cero y después no, como que no nos da, como, bueno, si nos da cero es algo inconcluso y si es cualquier otro signo, no sé. Por ejemplo, nos da todo negativo, puede ser un punto silla. Entonces esto como que, bueno, estos dos, como esto, ténganlo bien claro, que la segunda derivada negativa, la tercera positiva y así como que se pueden intercalar. O sea, me refiero. La de 2 siempre tiene que ser negativo, de 3 positivo y después, no sé, pues si hay un de 4 tendría que ser negativo otra vez. Pero generalmente no van a pasar de una matriz de 3 por 3 porque igual es más complicado ya calcular un determinante de una matriz de 4 por 4. Así que yo estoy segura que el profe de más de 3 por 3 no les va a hacer calcular. Así que con esto están como, como les va a servir como para verificar si el punto es máximo o mínimo. Así que eso sería con la pregunta 3, la pregunta 2 y ahora vamos a hacer la 3 y ahí esta la voy a hacer como con más calma para que la podamos como revisar paso por paso. Entonces la pregunta 3 nos dice, un paciente está bajo tratamiento y debe decidir cómo distribuir una única dosis diaria de medicamento entre dos opciones, medicamento X y medicamento Y. El nivel de salud del paciente en función de la cantidad de cada medicamento está dada por. Y ahí nos da la función y dice, por recomendación médica, el paciente solo puede recibir una dosis total por día. Es decir, ya, si puede recibir, imagínense ya que esto no se lo hubieran dado. Dice, el paciente solo puede recibir una dosis total por día. Entonces, entre el medicamento X y el medicamento Y tendrían que formar una dosis. Entonces, tendríamos que encontrar como las combinaciones que nos den eso y que maximicen el nivel de salud. Entonces, ahora vamos a calcular y teníamos que, ya, y esto iba sujeto a, y ahora nos pide maximizar, la letra A nos pide maximizar. Entonces, acá vamos a tener, hacemos la granjiana. Ya, entonces vamos a tener la derivada del lagrangiano respecto a x, y eso nos va a dar, ahora respecto a y, vamos a tener, mm, y ahora respecto a la restricción, vamos a tener, ya, y nuevamente estas son las condiciones de primer orden, y acá solamente como vamos a hacer álgebra entre la ecuación 1 y la ecuación 2, entonces vamos a tener, entonces vamos a tener, ya, acá lo mismo, acá vamos a tener menos 2x más 2 igual a lambda, y acá
Y entonces, como estas ambas están igualadas a lambda, podemos igualar estas dos. Y acá ustedes esto lo podrían hacer de la forma que ustedes quisieran en realidad, como, no sé, hay mil formas de hacerlo, así que esta es como la hago yo, pero ustedes la podrían hacer eventualmente de otra forma, mientras lleguen al mismo resultado, está bien. Entonces vamos a tener, de acá nuevamente vamos a dividir en dos, y acá vamos a tener que y menos uno es igual a x. Entonces ya tenemos la relación de x e y. Y esta relación la podemos reemplazar en la restricción. Acá la reemplazamos en la restricción y teníamos que x más y era igual a uno. Y sabíamos que x era igual a y menos uno más y igual a uno. Entonces vamos a tener 2y es igual a 2. Por lo tanto, y es igual a uno. Y esto lo podemos reemplazar aquí. Y vamos a tener uno menos uno igual a cero, por lo tanto x es igual a cero. Entonces el punto que maximiza, o sea, no, el 0,1 es un punto crítico y eh, para asegurarnos que sea un punto crítico tenemos que hacer lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero primero nos pide determina el nivel de salud máximo que alcanza el paciente. Ya, para determinar eso simplemente reemplazamos el punto encontrado en la función. Entonces va a ser f de 0,1. Ya, y f de 0,1 va a ser menos cero al cuadrado más 2 por cero menos uno al cuadrado más 4 por uno más 5. Ya, esto es cero y acá nos va a quedar menos uno más 4 más 5 igual a 8. Entonces el nivel de salud máximo alcanzado, sujeto a la restricción, va a ser de 8. Y ahora sí, vamos a verificar que este punto sea un máximo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de la misma forma que habíamos hecho anteriormente. Entonces calculamos acá las segundas derivadas y acá tenemos las primeras, entonces la segunda va a ser menos 2, acá va a ser cero y va a ser menos 2 también, si se dan cuenta acá. Nos quedó como una cosa muy parecida al ejercicio anterior. De hecho, es igual, aunque cambiaron un poco los valores, va a ser la misma matriz. Ya, y para el caso de la restricción también, si se dan cuenta, también nos va a quedar 1,1. Esto no tienen no, o sea, deberían saberlo, pero esto yo lo anoto como para saberlo, pero en realidad acá es lo que les decía anteriormente. X más y igual a uno, calculan la derivada calculan acá, g de x, que va a ser igual a uno, g de y es igual a uno. Voy a sacar esto como para no confundirlos, pero g equivale a la restricción. Entonces, g de x va a ser la primera derivada respecto a la restricción, uno respecto a x. Y g de y va a ser la primera derivada respecto a y de la restricción y va a ser igual a uno. Entonces acá podemos construir el hessiano. Entonces vamos a tener cero, uno, 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 menos 2, cero, cero, menos 2. Y ahí nos quedó como exactamente igual al anterior, pero es porque la función era muy parecida. Tienen que tener ojo siempre acá con las restricciones, no sé, por ejemplo, acá si les sale una restricción cuadrada, no sé, por ejemplo, ya no sé, por ejemplo, eso, tienen que calcular la primera derivada de eso y ahí les va a dar, no sé, pues, acá les va a dar 2x y acá les va a dar 2.
Y acá siempre, por ejemplo, ya acá en este caso les dio 2x, reemplazan acá el 2x, 2x, 2 y 2, y esta x la reemplazan con el valor que obtuvieron arriba, con el punto que obtuvieron. Nosotros en este caso obtuvimos el punto 0,1, entonces acá habría que reemplazar la x por 0. Entonces acá nos quedaría 0, 0, 1, 2 y 2. Así que tengan ojo como con las restricciones y si les da como con que el valor depende del punto crítico, tienen que reemplazarlo solamente. Entonces acá vamos a calcular el determinante. Ya, el determinante 1 va a ser 0, el determinante 2 va a ser igual a 0 por menos 2 menos 1 por 1. Y eso nos va a dar menos 1 menor a 0. Y el determinante 3 va a ser 0, 1, 1, 1 menos 2, 0, 0. Ya. Y acá es lo mismo que anteriormente calculamos. Las diagonales y las diagonales hacia el otro lado. Entonces, ya. Em, Vamos a tener acá, ya, esta diagonal nos va a dar 0, 0. Si se dan cuenta, todos nos van a dar 0. Entonces, no, voy a omitir y vamos al tiro a pasar a la siguiente. Ya, esta diagonal hacia acá nos va a dar un número, va a ser 1 por menos 2 por 1. La diagonal de acá, de al medio, nos va a dar 0 también. Entonces la voy a omitir también porque como que no tiene sentido que la escriba si me va a dar 0. Entonces, menos 2 por 1 por 1. Pero ustedes igual la pueden escribir como para guiarse, pero yo no lo hice porque igual es igual a la anterior, entonces. Y acá nos va a dar, esto nos va a dar uy, menos 2 más menos 2. Esto de acá nos va a dar menos 4. Va a ser menos 4, entonces va a ser 4 positivo, mayor a 0. Entonces acá vamos a tener determinante 2 que va a ser igual a menos 1 menor a 0. Determinante 3 va a ser igual a 4 mayor a 0. Y con lo que les mostré anteriormente, podemos concluir que el punto va a ser un máximo local, un máximo local. Restringido significa que está restringido por la restricción, que bajo esa restricción ese punto va a ser un máximo, porque si quizás si no hubiese restricción, em, otro punto podría ser el máximo, pero como estamos bajo esa restricción, por eso es un máximo local restringido. Así que eso sería, ya igual, eso sería la ayudantía, igual, eh, igual podrían calcular como que el punto es un máximo, no sé, pues por ejemplo, corroborando que a valores cercanos, por ejemplo, entre el 0 y el 1 ya no sé, ustedes ponen x 0,5, y 0,5, les debería dar un valor menor a 0,8. Entonces, ahí también podrían, o quizás, bueno, no sé si el profe acepta esa forma, pero igual se podría hacer como que ustedes podrían corroborar que si usan valores cercanos al punto que les dio, les va a dar sí o sí un valor menor al 8. Entonces, pero técnicamente lo deberían hacer así. Si es que el profe no les dijo otra cosa, debería ser así. Así que eso sería la ayudantía de esta semana. La otra vamos a ver materia nueva porque yo sé que llevamos como 3 ayudantías viendo lo mismo, pero em, es para repasar para el control más que nada, porque yo me acuerdo que cuando yo lo di a muchos les fue mal. Entonces, es importante que sepan cómo desarrollar esto y lo de los impuestos que les dije, que trataran de buscar ejercicios que no fueran como tan comunes. Así que eso sería la ayudantía. En un rato más les subo la pauta y les subo la grabación. Así que no sé si tienen dudas, consultas o bueno, si tienen cualquier duda me pueden hablar al correo. Y eso sería.
No sé si alguno tiene alguna duda o está todo claro, no sé. Ya, todo claro, me dice Jesús. Así que ya, igualmente si alguien tiene alguna duda o algo, me escriben. O bueno, me escriben porque creo que el control es mañana, así que me pueden escribir durante la tarde y mañana, en la mañana, yo creo que les puedo responder dudas de consulta y por lo que me dijeron no entra materia, así que estudien, bueno, igual deberían saber cómo esta materia básica, pero por lo que me dijeron es solo matemático, así que eso sería como como la ayudantía de esta semana y la próxima sí o sí vamos a ver todo lo que entra para la prueba y materia más densa, porque igual el ramo es como bien matemático, entonces vamos a ver eso. Así que eso sería. Ahí, ahí nos vemos la otra semana. Así que les vaya bien en la prueba y nos vemos. Chao.